Se suponía que Turquía era amiga de Rusia. Durante años, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan caminó sobre una línea delgada equilibrando entre la OTAN y Moscú. Mantuvo el comercio abierto, se negó a sancionar a Rusia y compró armas del ejército de Putin. Pero ahora, todo cambió. En un giro inesperado, incluso para Estados Unidos, Turquía está cambiando su postura, dejando de lado su neutralidad y alejándose de Rusia, según Erdogan. Apoya abiertamente la integridad territorial de Ucrania, complicando la vida de Putin y acercando a Turquía a la esfera de influencia de la OTAN. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Turquía está abandonando a Rusia completamente o es solo otra estrategia de Erdogan para ganar más poder? Y si Turquía realmente se está liberando del control de Rusia, ¿qué significa eso para la guerra en Ucrania y el futuro de la OTAN? Desglosemos todo esto. El principal responsable del repentino cambio de alianzas es el presidente turco Erdogan. Para comprender sus acciones, debemos ahondar en las razones detrás de la compleja relación entre Turquía y Rusia. Para eso, necesitamos retroceder un poco más en el tiempo, hasta el siglo XI de hecho. En sus inicios, Crimea no era territorio de Rusia ni de Ucrania. La región cayó bajo la influencia turca a través de los cumanos, un pueblo nómada que se estableció allí en el siglo XI. Posteriormente, la Horda de Oro mongola gobernó Crimea, sentando las bases para el surgimiento del Kanato de Crimea en el siglo XV. Este estado tártaro, aunque teóricamente independiente, pronto cayó bajo la suzeranía otomana. Para 1475, el Imperio Otomano había capturado las principales ciudades costeras de Crimea, incluyendo el crucial puerto comercial de Cafa. Aunque el Kanato de Crimea permaneció semi-autónomo, sus gobernantes juraron lealtad al sultán en Estambul. Crimea se convirtió en un activo militar clave para los otomanos, aportando caballería tártara experta a sus campañas. La península fue un punto de lanzamiento para incursiones en Rusia y Polonia, alimentando el comercio de esclavos que enriqueció al imperio. Este arreglo duró más de 300 años. No obstante, el siglo XVIII fue un punto de inflexión. El imperio ruso, en expansión bajo Pedro el Grande y Catalina la Grande, consideró a Crimea como acceso a puertos de aguas cálidas. Una serie de guerras entre Rusia y los otomanos culminó en el Tratado de Küçük-Karnasa en 1774, que nominalmente concedió la independencia a Crimea. En realidad, fue un trampolín para la anexión rusa, que oficialmente ocurrió en 1783. Los otomanos, debilitados, tuvieron que aceptar una amarga derrota al no poder prevenir esta pérdida. Aun después de perder Crimea, el interés estratégico de Turquía en la península se mantuvo firme. La Guerra de Crimea, 1853-1856, enfrentó al Imperio Otomano, apoyado por Gran Bretaña y Francia, contra Rusia para detener su expansión. Aunque la guerra terminó en un revés temporal para Moscú, Crimea permaneció firmemente en manos rusas. Mientras tanto, los tártaros de Crimea, aliados de los otomanos por largo tiempo, enfrentaron una persecución creciente. Muchos huyeron a tierras otomanas, especialmente a la Turquía moderna, reduciendo aún más la identidad turca de la zona. La era soviética trajo aún más sufrimiento. En 1944, Stalin acusó a los tártaros de Crimea de colaboración nazi y ordenó su deportación masiva a Asia Central. Familias enteras fueron obligadas a subir a trenes de ganado y decenas de miles perecieron debido al hambre, las enfermedades y las condiciones brutales. Por décadas, a los tártaros se les prohibió volver y su tierra fue poblada por rusos étnicos. Se estimó que entre 150.000 y 200.000 personas fueron desplazadas de sus hogares y obligadas a moverse más hacia el interior de Asia. No fue hasta principios de los 90, durante el colapso de la Unión Soviética, que muchos tártaros finalmente regresaron a Crimea. Entonces, ¿por qué es tan importante Crimea para todas las partes involucradas? Bueno, hay algunas razones principales, siendo la primera el acceso vital de la región al Mar Negro. Cuando Rusia anexó la región en 2014, recuperó la capacidad de crear una nueva flota en el Mar Negro, que podría utilizarse para influir militar y políticamente en Europa Oriental. Al anexar Crimea, Rusia ha asegurado una de las regiones más significativas de la Ucrania actual, se podría decir. No solo Crimea proporciona un acceso fácil al Mar Negro, sino que también tiene abundantes recursos naturales. Como ejemplo principal, las aguas que rodean a Crimea en el Mar Negro y el Mar de Azov contienen reservas sustanciales de petróleo y gas natural. Antes de la anexión rusa, Ucrania desarrollaba estos campos marítimos para lograr una mayor independencia energética y depender menos del gas ruso. Los activos energéticos más notables incluyen los campos de gas Skipska y Ferovska, estimados para contener miles de millones de metros cúbicos de gas natural, el campo de gas de Odesa, un importante sitio de producción de gas natural mar adentro en el noroeste del Mar Negro, y la plataforma de Crimea, que tiene un potencial de hidrocarburos sin explotar significativo. Al anexar Crimea, Rusia tomó el control de sus reservas, expandiendo su dominio energético en el Mar Negro.
Las empresas energéticas ucranianas perdieron el control de los sitios de extracción mar adentro que fueron tomados por las autoridades respaldadas por Rusia. Esto hizo que Ucrania dependiera más de las importaciones de energía y permitió a Rusia construir un monopolio en la producción y refinación de petróleo y gas natural en Europa Central y Oriental. Esto debería preocupar a Turquía, porque históricamente ha dependido en gran medida del gas natural ruso para satisfacer sus necesidades energéticas. En 2021, Rusia suministró alrededor de 44.9% de la demanda interna de gas de Turquía. Esta dependencia ha estado aumentando durante la última década. La participación rusa en las importaciones totales de gas natural de Turquía cayó del 60% en 2013 al 39% en 2022. A pesar de la disminución porcentual, el volumen absoluto de gas natural importado de Rusia se ha mantenido relativamente estable. Tras la anexión rusa de Crimea en 2014, las importaciones turcas de gas natural de Rusia ganaron una nueva relevancia estratégica. Mientras Occidente sancionaba a Moscú, Turquía mantuvo sus lazos energéticos. En ese momento, más del 55% del gas natural de Turquía provenía de Rusia, fluyendo a través de los oleoductos Blue Stream y Western Line. La anexión no interrumpió los suministros de inmediato, pero reforzó el delicado equilibrio que Turquía debía mantener. Un alto nivel de dependencia implica que cambios geopolíticos podrían amenazar su seguridad energética. Ese equilibrio no duró mucho tiempo. En 2015, Turquía derribó un caza ruso Su-24 cerca de la frontera siria, desencadenando una crisis total entre los dos países. Impuso severas sanciones económicas limitando el comercio y el turismo. De pronto, el gas que parecía confiable se volvió un arma potencial. Turquía se vio obligada a replantear su estrategia energética. El primer paso fue buscar nuevos proveedores. Azerbaiyán rápidamente se convirtió en un gran jugador en la mezcla energética de Turquía. El lanzamiento del gasoducto Transanatolio de gas natural, tubo de gas natural Transanatolio en 2019, dio a Turquía acceso directo al gas azerbaiyano, reduciendo su dependencia de los gasoductos rusos. Pero Azerbaiyán solo no podía reemplazar el vasto suministro de Rusia. Turquía necesitaba más opciones, y rápido. Entonces entró en escena el gas natural licuado. Las importaciones desde Estados Unidos, Qatar y Argelia se dispararon mientras Turquía expandía su infraestructura de gas natural licuado. Aunque Turquía se diversificó, no rompió totalmente sus vínculos con la energía rusa. De hecho, ambos países pactaron un acuerdo aún mayor. El oleoducto Turk Stream, completado en 2020, creó una nueva ruta para el gas ruso, evitando Ucrania y fortaleciendo el papel de Turquía como centro energético. La ironía era evidente. Mientras Turquía intentaba reducir su dependencia, se convirtió en un punto de tránsito crucial para el gas ruso hacia Europa. En 2022, la invasión rusa a gran escala de Ucrania puso a Turquía en una posición aún más difícil. Los países europeos redujeron las importaciones de gas ruso, pero Turquía continuó comprando, aprovechando los grandes descuentos. La guerra evidenció lo que era claro desde Crimea. Depender excesivamente del gas ruso era riesgoso. La presión para distanciarse de Moscú ya no era solo política, sino de seguridad energética a futuro. ¿Qué implicaba esto para Turquía? Todavía caminando por la cuerda floja. Continúa comprando gas ruso mientras expande su capacidad de gas natural licuado y profundiza las asociaciones con Azerbaiyán y otros proveedores. Esta situación se complicó aún más debido al hecho de que Turquía está en la OTAN. Las obligaciones de Turquía con la OTAN la han forzado a retroceder de una alineación muy estrecha con Moscú. Aunque el gas natural ruso sigue siendo una parte crucial del suministro de energía de Turquía, los compromisos militares del país con la alianza han hecho imposible abrazar completamente a Rusia como un socio estratégico. Cada vez que las tensiones entre Rusia y la OTAN aumentan, Turquía recuerda dónde están sus verdaderos intereses de seguridad. La anexión de Crimea fue una de las primeras pruebas importantes de esto. Como miembro de la OTAN, se esperaba que Turquía se uniera a la alianza para condenar a Rusia. Aunque se detuvo antes de imponer sanciones, expresó un fuerte apoyo a la integridad territorial de Ucrania y denunció la persecución de los tártaros de Crimea. Turquía continuó comprando gas ruso, balanceando su necesidad económica y lealtad geopolítica. Cuando Turquía derribó el caza ruso Su-24 que violó su espacio aéreo cerca de la frontera con Siria, Rusia respondió con sanciones económicas. Los suministros de gas no se cortaron directamente, pero la crisis demostró cuán vulnerable era Turquía a la presión rusa. El incidente también fortaleció el rol de la OTAN en la defensa del espacio aéreo turco durante el aumento de tensiones. Turquía se vio obligada a apoyarse en sus aliados. A pesar de esto, Turquía y Rusia lograron cooperar. La finalización del gasoducto Turk Stream en 2020 profundizó su relación energética,
permitiendo a Rusia eludir a Ucrania y enviar gas directo a Turquía y al sur de Europa. Pero cuando sus lazos energéticos se fortalecían, las preocupaciones de la OTAN sobre las compras militares de Turquía a Rusia empezaron a tensar las relaciones. Cuando Turquía compró sistemas de defensa de misiles rusos S-400, la OTAN respondió con duras consecuencias, incluyendo la eliminación de Turquía del programa de cazas F-35. El mensaje fue claro: depender demasiado de Rusia, incluso en defensa, sería muy costoso. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, Turquía rehusó sumarse a las sanciones occidentales sobre la energía de Rusia. No obstante, cerró los estrechos de Bósforo y Dardanelos a los navíos rusos, restringiendo las operaciones militares de Moscú en el Mar Negro. Simultáneamente, Turquía proporcionó a Ucrania drones Bayraktar, que fueron fundamentales para resistir los avances rusos. Estos movimientos distanciaron más a Turquía de Rusia, mostrando que cuando las cosas se complican, la seguridad de la OTAN está por encima de la dependencia económica. Esta garantía de que la OTAN defenderá a Turquía es lo que finalmente la obliga a dejar de lado su influencia rusa y permanecer con Occidente. Esto es más un síntoma de cómo Rusia ha mal gestionado sus alianzas geopolíticas al atacar a Ucrania. La invasión perjudicó la posición de Rusia en Occidente y debilitó sus alianzas con socios globales clave. Antes considerada un intermediario estratégico que usaba sus reservas de petróleo y gas para lograr acuerdos favorables, Rusia ha ido perdiendo aliados progresivamente. Disminuyó su influencia y empujó a los países neutrales más cerca de la OTAN. Cada error diplomático, fracaso en el campo de batalla y tensión económica solo ha reforzado la percepción de que Moscú ya no es una fuerza confiable o dominante. Mientras tanto, la OTAN ha aprovechado estas fracturas, expandiendo su influencia y fortaleciendo sus alianzas de maneras que parecían imposibles antes de la guerra. Uno de los golpes más grandes a la posición global de Rusia ha sido la pérdida de credibilidad como potencia militar. Previo a la invasión, Moscú se mostró como un poder dominante, desafiando a Occidente. La prolongación de la guerra expuso graves debilidades debido al decepcionante desempeño en batalla, numerosas bajas y fallas logísticas. Países que alguna vez consideraron a Rusia como un fuerte aliado de seguridad, como Armenia, Kazajistán y China, empezaron a reevaluar sus vínculos. Cuando Rusia no apoyó a Armenia en su conflicto de 2023 con Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj, envió un mensaje claro: Moscú no pudo proteger a un aliado cercano, menos proyectar poder mundialmente. La dependencia económica de Rusia con China e India se volvió una vulnerabilidad. Cuando las sanciones occidentales cortaron las exportaciones de petróleo y gas de Rusia a Europa, Moscú buscó a Beijing y Nueva Delhi como compradores alternativos. Aunque estos países continuaron comprando energía rusa, lo hicieron con enormes descuentos, aprovechando la desesperación de Moscú. China, una vez vista como un socio igualitario en un mundo multipolar, comenzó a tratar a Rusia más como un socio menor, un cambio dramático respecto a su relación prebélica. Mientras tanto, India mantuvo lazos con Rusia, pero fortaleció su cooperación militar con Estados Unidos, priorizando sus intereses de seguridad a largo plazo con Occidente sobre Moscú. La guerra también tensionó la larga influencia de Rusia en Asia Central. Países como Kazajistán y Uzbekistán se distanciaron, negándose a reconocer la anexión de Rusia a los territorios ucranianos y buscando lazos económicos más estrechos con China, Turquía y Occidente. Kazajistán, un aliado leal de Moscú, desafió a Rusia al negarse a apoyar la guerra y aumentar la cooperación con los miembros de la OTAN. Este cambio debilitó el control de Rusia sobre su esfera de influencia postsoviética. Quizás la mayor victoria geopolítica para la OTAN llegó en el norte de Europa, donde la agresión de Rusia obligó a Suecia y Finlandia a abandonar su neutralidad y unirse a la alianza. Antes de la guerra, la idea de que Finlandia, que comparte una frontera de 1.300 kilómetros con Rusia, se uniera a la OTAN habría sido inimaginable. La invasión rusa eliminó décadas de duda. En 2023, Finlandia se unió a la OTAN, duplicando la frontera directa de la alianza con Rusia. Suecia se unió en 2024, ampliando el alcance estratégico de la OTAN en el Báltico. Lo que se esperaba que debilitara a la OTAN, en realidad la fortaleció y expandió. Mientras tanto, Turquía, a pesar de su relación complicada con la OTAN, se alineó más con la alianza debido a las acciones de Rusia. Aunque Turquía retrasó por 2 años la ascensión de Finlandia y Suecia a la alianza, en teoría esto no se relacionaba con los asuntos actuales de Rusia. Dado que ambos países se unieron a la OTAN un año después de iniciar la guerra, es evidente que Turquía determinó que tenía poco que ganar al favorecer abiertamente a Rusia en la geopolítica global. Esto se debió principalmente al fracaso de Rusia para aprovechar las enormes ventajas numéricas que tenía al comienzo del conflicto.
Al inicio de la invasión, se estima que Rusia contaba con el doble de personal total y hasta 10 veces más tropas militares que Ucrania. El plan inicial de Rusia era declarar la victoria sobre Ucrania en pocas semanas con algunos golpes debilitantes al gobierno ucraniano. Cuando eso falló, Rusia vaciló y pareció dudar sobre qué ruta tomar en su estrategia. La invasión rusa que se esperaba fuera rápida fue repelida inicialmente y para finales de 2022, la mayoría de las ganancias rusas en el oeste de Ucrania fueron anuladas. Aunque no era tan obvio en ese momento, la guerra resultó ser un desastre total para Rusia. Turquía, uno de los supuestos amigos clave de Rusia, con un papel en las alianzas occidentales, se retiró. Esto implicaba que Rusia ya no podía usar la dependencia turca del petróleo y gas ruso para influir en las políticas y sanciones de la OTAN. Sin Turquía en el panorama, la OTAN pudo iniciar su contraofensiva simbólica, incrementando las donaciones a Ucrania. Esto llevó a Rusia a hacer movimientos desesperados tras declaraciones de que su soberanía estaba siendo amenazada. Las recientes declaraciones de Erdogan, afirmando el firme apoyo de Turquía a la integridad territorial de Ucrania, dejan en claro cómo las amenazas de Rusia han influido en las decisiones de la OTAN. Incluso los pocos aliados que le quedan a Rusia, como Irán y Corea del Norte, ofrecen poco beneficio estratégico real. Aunque suministran drones, municiones y un limitado apoyo económico a Moscú, no compensan la pérdida de mercados europeos, aliados de Asia Central o la credibilidad militar. Por el contrario, estas asociaciones aumentan el aislamiento de Rusia. Las tropas norcoreanas enviadas a Kursk tuvieron un efecto mínimo o nulo en el estado o progreso de la guerra. Al llegar a regiones como Kursk, entre 10.000 y 12.000 tropas fueron enviadas a combate activo. Su falta de preparación para la guerra moderna, especialmente en contrarrestar operaciones con drones, los hizo vulnerables. Informes señalan que las unidades norcoreanas tuvieron grandes pérdidas por su incapacidad de adaptarse a las tácticas avanzadas de las fuerzas ucranianas. Según informes, los batallones norcoreanos perdieron más de 3.000 tropas en solo 4 meses. No solo disminuyó su efectividad, sino que también tensionó los recursos militares rusos, ya que los esfuerzos se redirigieron para apoyar y reponer estas unidades de bajo rendimiento. El aumento anticipado de mano de obra de las fuerzas norcoreanas no se tradujo en una ventaja estratégica para Rusia. Por otro lado, incorporar estas tropas en la estrategia militar rusa, similar a un molino de carne, agregó más fallas logísticas. En resumen, la derrota de las tropas norcoreanas fue un factor decisivo para que Rusia no lograra el apoyo de ningún país durante la guerra. Con Corea del Norte debilitada, Turquía inclinándose hacia Occidente y China tratando de parecer neutral, Rusia ha perdido casi todo su antiguo apoyo geopolítico. Rusia sigue beneficiándose económicamente del comercio con China, India y otros países Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Algunos de estos acuerdos son muy desfavorables para Rusia. Sin embargo, está claro que tendrá que continuar sola. Esto nos lleva a la posibilidad de un acuerdo de paz y cómo Turquía podría contribuir a lograrlo. A pesar de las críticas de sus aliados occidentales, Turquía ha navegado cuidadosamente por un complejo camino diplomático, demostrando su capacidad para mediar entre lados opuestos, una estrategia que parece haber funcionado en cierta medida. En marzo de 2022, Turquía organizó un encuentro de alto nivel en Antalya entre los cancilleres de Rusia y Ucrania, siendo uno de sus primeros esfuerzos diplomáticos. Aunque las conversaciones no lograron un resultado significativo, este fue el primer compromiso diplomático directo entre las naciones desde el inicio del conflicto e inició el papel de Turquía como intermediario del diálogo. Un logro notable fue la iniciativa de grano del Mar Negro, surgida de la preocupación por la seguridad alimentaria debido a la interrupción de las exportaciones de granos por la guerra. La guerra provocó graves escasez de granos y una crisis alimentaria en escalada, debido a que Ucrania es el 7º productor de granos más grande del mundo y depende del Mar Negro para enviar sus barcos de carga, que ahora estaba bloqueado por la flota del Mar Negro de Rusia. Turquía y la Organización de las Naciones Unidas negociaron un acuerdo el 22 de julio 2022 estableciendo un corredor seguro para exportar granos ucranianos, reconociendo las apuestas humanitarias. Esta iniciativa resultó ser un salvavidas para 349 millones de personas, ayudando a estabilizar los mercados alimentarios y a sostener la economía ucraniana durante la guerra. La diplomacia turca fue más allá del socorro económico. También jugó un papel crucial en los esfuerzos de desescalada. En noviembre de 2022, Ankara facilitó una rara reunión entre los jefes de inteligencia de Estados Unidos y Rusia para abordar las amenazas nucleares. Recientemente, los esfuerzos de mediación de Turquía fueron clave en la negociación de un intercambio de prisioneros de alto perfil entre Rusia y Ucrania. La capacidad de Turquía para desempeñar este papel equilibrador se debe a su posición única de estar en la OTAN y relativamente cerca de Rusia. Esto se relaciona más con el plan de Erdogan
de hacer que Turquía dependa menos de alianzas con otros países y tenga más uniformidad cultural. Esta es una filosofía similar que Putin mismo ha esbozado en un artículo de 2021, equiparando erróneamente a ucranianos y rusos como un mismo pueblo. Erdogan está aplicando este concepto a Turquía, buscando crear un país más activo en lo económico, político y militar. Turquía se ha convertido en una de las mayores potencias militares de Europa, beneficiándose de su posición geográfica estratégica que le permite controlar el acceso al Mar Negro a voluntad. Esto le da a Turquía un sorprendente potencial para influir en la política de la guerra en Ucrania, como lo demuestran sus anteriores esfuerzos de mediación. No está claro cómo Turquía abordará las conversaciones de paz, ya que Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la OTAN aún deben crear un plan que intente satisfacer a ambas partes. Pero cuando eso ocurra, Rusia probablemente se encontrará sin aliados en Europa. ¿Será Turquía quien medie la paz en la guerra o es solo una estrategia de Erdogan para ganar más apoyo político? Gracias por ver y deja tus comentarios abajo.